y de aceptar nuestra invitación. Gracias, Francesco. Buenas noches, Jimena. Un saludo a todos los que nos siguen por el canal universitario. Muchas gracias. Argentina y Bolivia renegociaron el contrato que ambos países mantienen de provisión de gas y acordaron una mayor flexibilidad estacional con la que el gobierno argentino espera ahorrar 460 millones de dólares en 2 años. Parto por este tema porque si bien el gobierno boliviano dicen que es un gran negocio, también el gobierno argentino espera ahorrar 460 millones de dólares en 2 años. Primero, ¿alguna explicación, un análisis sobre este contrato? Primero. Bueno, lo que se ha firmado el día de ayer es la 4ª adenda a un contrato que se firmó inicialmente en el 2006 y que era también la transformación de un contrato que se había firmado en el 2004 para reanudar la exportación de gas a la Argentina. Esta modificación se hace entre Yacimientos, que es la empresa boliviana, y Enarsa, que ahora tiene otro nombre, IEASA se llama en este momento. Si recordamos cuáles eran las condiciones cuando se firmó este contrato del 2006, Argentina estaba sin gas, para decirlo en términos simples, tenía un déficit de gas. Sus reservas se estaban agotando y por tanto estaba desesperada de comprar gas. Hay que recordar que interrumpió la exportación a Chile, donde tenía un contrato con muchos roces, inclusive diplomáticos. Bolivia tenía excedentes de gas que no estaba aprovechando. El campo Margarita, que había sido descubierto, no estaba desarrollado porque no había un mercado. Entonces, el mercado del campo Margarita, operado por Repsol, se vio que era naturalmente el mercado de Argentina. Y además, cuando se hace un contrato, normalmente hay 3 aspectos que son importantes, que los vamos a tocar después en las modificaciones. Uno, el plazo. Este contrato tenía plazo hasta el 2026. Los volúmenes eran crecientes por años, por franjas de años, hasta llegar a 27 millones de metros cúbicos días. Y el precio estaba regulado con una fórmula anclada a hidrocarburos o combustible, mejor dicho, pesados, entre los cuales se introdujo muy oportunamente el diésel. Muy bien, esto hacía que el precio de venta a la Argentina por unidad, que es el millón de BTU, era siempre superior al de Brasil, o casi siempre. Hubo un momento que eran iguales, pero la tendencia era ser mayores. Este contrato termina en el 2026. Ahora, lo que se ha firmado ayer es una modificación sustantiva, yo diría. ¿Y por qué se ha modificado? Esta es la primera pregunta. Sí. ¿A qué ha venido eso? Eso viene de más de un año. Argentina, es decir, la razón por la cual se ha modificado es que las condiciones de mercado han cambiado. Hay nuevas condiciones de mercado. Y estas nuevas condiciones de mercado están determinadas por 2 factores. Uno, que Argentina ha descubierto o ha empezado a aprovechar las inmensas, podríamos decir, reservas que tiene del fracking en Vaca Muerta. Por tanto, ha empezado a producir gas. Ha empezado a tener gas en exceso, inclusive a poderlo exportar a Chile y ahora a Brasil, aunque no tiene todavía una producción suficiente para satisfacer el mercado interno en el periodo de invierno. Y por otro lado, Bolivia ha empezado a tener una producción decreciente. No solo porque nominaba menos Brasil, sino porque la capacidad de producir de los campos petroleros que se han ido agotando, como el campo San Alberto, ha empezado el campo San Antonio, hace que la producción sea menor. Estos 2 factores han convencido a las 2 partes a renegociar y hacer modificaciones sustantivas. Ahora, ¿en qué consisten estas modificaciones sustantivas? Se modifican primero los volúmenes. Ya no se habla de 27 millones de metros cúbicos, sino hay un acuerdo
ahora voy a explicar en qué consiste de disminuir los volúmenes. Sí. Le vamos a vender menos gas a la Argentina, esto es un hecho. Pero en estos nuevos términos, según el comunicado de IEASA, recibirá menos cantidad de gas, pero en los meses de verano, que son los meses de menor consumo. No necesariamente. Si nosotros tomamos como comparación el contrato firmado vigente, en este momento Argentina debería recibir hasta 24 millones de metros cúbicos día o de millones de BTU. Bueno, pero no estaba recibiendo, lo máximo que ha estado recibiendo 18, 19. Esta imposibilidad de entregar, también por culpa de Argentina, porque Argentina se comprometió a hacer un gasoducto, el GNEA famoso, al otro lado y han decidido no hacerlo. Por tanto, falta capacidad de transporte. La máxima capacidad de transporte está alrededor de 20.4 millones de metros cúbicos día. Entonces, ¿cómo se ha reducido el volumen? Esto es interesante entender. Primero, Bolivia ha obtenido algo importante, me parece, que Argentina se comprometa a comprar diariamente a lo largo del año un volumen mínimo. Este volumen mínimo es 10 millones de metros cúbicos y este se paga con el precio del contrato vigente, del contrato que hemos hablado antes, la canasta de hidrocarburos. Entonces, lo que debía haber sido 24 se ha reducido a 10, pero son seguros. ¿Por qué es importante? Son seguros, porque Argentina ha estado pidiendo hasta 5 o 6 millones, es decir, ha oscilado bastante. Entonces, ahora hay un piso, este piso son los 10 millones de metros cúbicos. Después, los excedentes que pida Argentina, porque ella tiene que pedir, se dividen en dos estaciones, no iguales, la de verano que dura 7 meses y la de invierno que dura 5 meses. Como tenemos un techo de 20.4, entre 10 y 20.4, Argentina puede pedir el volumen que quiere. Pero conocemos el mercado. Lo que quiere Argentina pedir lo máximo en invierno, cuando necesita, y lo mínimo en verano. En verano pedirá en lugar de 10, 11, 12. No creo que vaya a pedir más. Por eso no hay que aventurar cálculos como si siguiera pidiendo 15 o 16. Ojalá pida, pero razonablemente va a suceder. Mientras en invierno sí va a pedir 15, 16, 18 y si es posible también 20. Y si se porta bien Yacimiento le van a regalar un avioncito. ¿No? Eso era más o menos la historia. La anécdota, pero ¿no? El avioncito no está, es digamos algo coloquial, podríamos decir. Entonces, esta es la manera de... Ahora, estos volúmenes adicionales, esto me parece importante, tienen otro precio. Y esto me parece bien, porque Bolivia ha cedido sobre un contrato que tenía extensión hasta 2026, pero en cambio ha pedido, y ya había ofrecido Argentina, hay que decir la verdad, ya ofreció desde un comienzo, pagar más por el gas adicional en la época de invierno. Entonces, en la época de verano, los volúmenes adicionales a 10 se pagan un 15% más. Entonces, si el precio era 5, que será, en lugar de ser 5, será 5 más el 15%, ¿verdad? Ok. Y en el caso de invierno, aquí está la parte interesante, la novedad, se paga con el precio del LNG en la terminal de Escobar de Argentina, más el costo de la regasificación, que son 80 centavos de dólar. Normalmente el precio del LNG está por encima del gas natural, de manera que es un precio bueno. Pero, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el mensaje de esta fórmula, Jimena? Es que el gas boliviano tiene que competir en el mercado argentino con otros gases, con el gas de vaca muerta, con el gas del LNG, y tiene que ser competitivo con eso porque no va a tener un precio, digamos, más elevado, mucho más elevado. Tiene que ser un precio relacionado con eso por los volúmenes adicionales. Precisamente sobre la adenda al contrato vigente que fue firmado por las empresas estatales YPFB y la Argentina IEASA, el Ejecutivo argentino explica que bajo los nuevos términos, como le estaba manifestando y como usted explicó claramente, recibirá menor cantidad en los meses de verano de menor consumo entre el periodo 2019-2020 y evitará el pago de las penalidades
condiciones aceptadas por el gobierno anterior. Y estos serían los dos puntos con los que Argentina espera ahorrarse los 460 millones de dólares que han dicho. Claro. En esta adenda hay también nuevos términos de las penalidades, hay compensaciones que pueden pagar, recibir después, y esto es porque se han escaldado con el hecho que la boleta de garantía, como bien sabemos, fue ejecutada unilateralmente por el gobierno boliviano para acrecentar las reservas del Banco Central, cuando evidentemente había una mora, pero todo el tiempo ha habido moras con Argentina. Pero esto me parece que no es lo sustantivo es que se van a ahorrar volúmenes y ellos creen que el precio que van a pagar obviamente no compensa la disminución o compensa la disminución de volúmenes. Si uno multiplica los volúmenes menores por un precio un poco mayor, salen ahorrando. Pero no es que quieran ahorrar por ahorrar, es que no lo necesitan en verano. Entonces soñar que en verano podemos venderle el lugar que 10, 11, 12, 16, 17, hacer cálculos sobre esto es un poco aventurado, me parece. Tú has dicho bien, el contrato, la adenda al contrato es temporal por 2 años, hasta fines de, en realidad 2020. Menos, desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2020. Después deciden si continuar, hay que ver las condiciones de mercado. En esto, cuando el gobierno argentino y a través de los titulares de todos los medios argentinos es que espera ahorrarse los 460 millones de dólares, para ellos es un gran negocio, voy a pedir el portal del Deber. Evo dice que está bien el acuerdo con Argentina para la exportación de gas. Morales asegura que con el nuevo precio del gas seguirá mejorando la economía del país, mientras que también la oposición en Bolivia cree que este es un mal negocio. ¿A quién beneficia esto? ¿Más a la Argentina, a Bolivia? Esta es la pregunta correcta. ¿A quién beneficia? Yo creo que depende de la mirada. Bajo cierto aspecto beneficia a Bolivia porque se establece por lo menos un volumen en firme, un volumen base, y los excedentes tienen precios atractivos, podríamos decir así. Y no impide eso que Bolivia pueda encontrar para excedente que tiene lo que no le vende a Inarza o la nueva IEASA, puede encontrar otros compradores como compradores privados, gente que distribuye en el norte. Siempre hay posibilidad de vender el gas que no le compra Inarza, ¿no? No le puede vender. Entonces, bajo ese punto de vista es bien. Bajo el punto de vista de la Argentina, evidentemente ellos no están obligados a recibir gas que no necesitan. Ellos ganan también bajo ese punto de vista. Pero hay algo que no se ha dicho y que quiero decirlo claramente, donde pierde Bolivia. Menos producción de gas significa menos producción de líquidos. Menos producción de gas que va a la Argentina, menos exportación a la Argentina, menos gas que pasa por la planta de separación del Gran Chaco y por tanto menos GLP que podemos exportar, a menos que no se encuentren mercados alternativos, que en este momento no los hay. Es simplemente, digamos, buenos deseos que tiene el ministro y yacimientos de encontrar mercado, firman todos los días memorándum de intenciones, cartas de intenciones, pero cuando uno aprieta, lo único que hay es esta adenda que muestra estas dos caras, ¿no? Los volúmenes bajan, se compensa un poco con el mayor precio, pero vamos a seguir teniendo crisis de líquidos y de la planta de industrialización. Hay una observación precisamente que han hecho algunos, especialmente opositores. Por ejemplo, cuestionan que se haya aceptado reducir el volumen de envío hasta la mitad, pero además que se haya atado el precio del gas al del GNL, y no al precio internacional del petróleo, por ejemplo. Bueno, esta es también las nuevas condiciones del mercado que debemos entender y los opositores tienen que entender también. Cuando hizo los grandes contratos, y ayer falleció mi amigo Herbert Müller, que fue el gran promotor, digamos, del contrato GSA con Brasil. El gas boliviano iba a Brasil para reemplazar petróleo
es decir, hidrocarburos, combustibles pesados, fuel, oil, etcétera, que hacían funcionar las termoeléctricas. Entonces, la comparación o la competencia era entre gas y estos hidrocarburos pesados. Por esa razón, el precio se lo ató al precio de los hidrocarburos. Debía ser conveniente para Brasil, ¿no?, reemplazar eso por el gas. Hoy en día las condiciones de mercado han cambiado. El gas boliviano en Argentina y en Brasil también va a tener que competir no con petróleo, tiene que competir con LNG, tiene que competir con gas de tierra firme de Brasil, con gas del presal de Brasil y digamos con fracking, si empieza a hacer fracking también Brasil. En otras palabras, la oportunidad que tiene el gas boliviano tiene que ser comparada frente a otras fuentes de producción, de generación de gas, ya no de petróleo. Es absurdo pensar en este momento que todavía podemos atar el precio al precio del petróleo, cosa que además no siempre es ventajosa, puede ser menos, puede ser más. ¿Qué ventaja tiene Bolivia para competir con otros gases? Tiene costos de producción más bajos, que no se comparan con Vaca Muerta ni con presal, ¿verdad? Y segundo, tiene un gasoducto que ya está pagado, o casi pagado, es decir, el costo de transporte es mínimo, es simplemente la tarifa de mantenimiento, podremos decir así. Bueno, esto significa que el gas puede llegar al Brasil de manera competitiva a los demás gases, pero eso significa que el precio no va a ser el de los años pasados. Si tienes que competir con gases, entonces tu precio va a estar de alguna manera limitado, ¿no?, por el valor del gas. Entonces no puede dispararse cuando se dispara el petróleo. Cuando el petróleo llegó a 150, el gas llegó a $10 por un millón de BTU. Eso hay que olvidarse, eso ya no viene, esta lotería se ganó una vez, no se va a ganar toda la vida. Ahora el mercado es mucho más duro, mucho más difícil y en ese mercado hay que saber competir. Hay operadores privados, hay operadores públicos, hay que salir del país. Me parece bien lo que está haciendo, por lo menos a palabra, Yacimientos, que quiere internacionalizarse, porque hay que estar presente en el mercado, ¿no?, en el campo de batalla. Sobre el precio del gas licuado, este es un precio que tiende a la baja porque lo que dicen, cada vez hay mayor cantidad de capacidad de producción, exportación y comercialización en el mundo. Sí, hay dos razones. Primero, hay una producción, digamos, muy grande de gas que se está licuando y por tanto se inunda el mundo. La capacidad de transporte ha aumentado mucho, hay barcos que están dando todo el tiempo por el océano listos para descargar, por tanto la economía de escala del LNG ha hecho que el precio baje, la tendencia a la baja. Yo no creo que llegue al precio del gas que se produce, que vaya a ser más barato que el gas, aunque en ciertas circunstancias países como Qatar, por ejemplo, que tiene inmensas producciones de gas, sí pueda tirar los precios por abajo. Entonces, esta es una de las razones por la cual en este momento yo creo que por un tiempo por lo menos. La otra razón por la cual el precio puede bajar es que estamos yendo hacia una economía mundial de fuentes de energía renovables. Entonces las energías fósiles ligadas al cambio climático, al calentamiento global, son vistas mal, ¿no? No solo para la opinión pública, para los activistas del clima, sino para los bancos. Hay menos dinero disponible para inversiones en hidrocarburos y mucho más en energía solar y en energía eólica. Esto entonces hace que los países que tienen muchísima reserva, grandes reservas de gas, se apresuren a poder comercializarla y monetizarla. Y esto otra vez puede mantener el precio bajo del gas. Con el tema de la adenda, nuevamente, ¿han observado que se reduce sustancialmente el volumen? Un contrato que planteaba llegar obligatoriamente hasta los 27 millones de metros cúbicos días. Esta es una de las observaciones que han hecho también la oposición.
Claro, la observación podía haber ido en otro sentido. Es decir, que muy bien, el mismo razonamiento que nos ha hecho el ministro para Brasil, ¿verdad? El contrato termina en diciembre del 2019, pero lo vamos a extender ese contrato vendiéndole 1.7 TCF que no han recogido del anterior contrato. Que es una manera muy rara de ver porque el contrato era por tiempo, no era por volumen. De todas maneras, si Brasil realmente, yo no he visto nada claro, una respuesta clara de Brasil, si acepta eso, le venderá 1.7 TCF durante 4 o 5 años al precio de mercado, pero ya no al precio del contrato. Entonces no es prolongación del contrato, es un nuevo contrato justificado por esas cantidades. Entonces hay que tomar en cuenta, me parece, este factor. ¿No es tal vez de alguna manera comprobar de que Bolivia ya no puede también cumplir con los volúmenes de exportación acordados? Porque en algún momento el ministro Sánchez está muy conforme con lo que han firmado en el fondo el contrato con la tercera parte de lo que había que exportar, sí. Dado que Bolivia ya no tiene la capacidad de producción. Bueno, el gobierno y todos nosotros tenemos la esperanza de que los proyectos exploratorios que están en curso y otros que podrían venir con otra política hidrocarburífera den frutos en algún momento y por tanto a futuro tengamos mayores reservas para poder comercializarla. Pero aún así, una política más realista, yo no sé si lo han intentado y no han podido, hubiese sido muy bien. Ustedes, igual que el Brasil, no nos compran todo el volumen comprometido, lo extenderemos el contrato después del 2026 hasta que ustedes nos compren todo el gas. Pero eso Argentina no lo puede aceptar en este momento. ¿Por qué? Porque sabe que puede tener mucho más gas de lo que produce en este momento. Y si ahora limita la producción de gas es porque de por medio hay un subsidio que le está costando muy caro a la Argentina. De todas maneras, está abierto, la adenda no dice que termina terminantemente el 2026. Hay en el memorándum de entendimiento una posibilidad de negociar volúmenes después del 2026. La incógnita es, ¿los va a necesitar Argentina? Lo va a necesitar en la medida que tenga mercados para exportar. Entonces volvemos a una historia antigua. Si consolida Argentina el mercado de Chile, eso sería bueno para Bolivia porque va a compensar, digamos, esas exportaciones con importaciones de Bolivia. Pero si no nos va a comprar, así de simple. Ahora, nuestra atención, si la centramos con Brasil, por ejemplo, que eso lo tenemos ya, esta adenda de alguna manera puede ser perjudicial porque de alguna manera se puede sentar algún tipo de precedente para la renegociación del contrato con Brasil que se debe realizar este año. Yo pienso que es al revés, que la negociación con la negociación con Petrobras ha sentado el antecedente porque son especulares los dos, son similares los dos contratos. ¿Qué ha dicho Petrobras? Yo voy a comprar en firme 15 millones de metros cúbicos día. Lo demás traten de buscar otro mercado. ¿Qué ha dicho Argentina? Yo voy a comprar en firme 10, durante el invierno puedo comprar eso, durante el verano no me comprometo a comprar nada. Búsquense otro mercado. Es la misma historia, es el mismo cuento que tenemos y que muestra que necesitamos mucha más capacidad negociadora, emprendedora y bueno, yo dudo, por lo que hemos visto en estos 13 años que Yacimientos en el Ministerio lo tenga. El presidente ha dicho que con el nuevo precio del gas va a seguir mejorando la economía boliviana porque además ya se empezó a industrializar, dice, los recursos naturales y eso también permitirá, dice el presidente Evo, que Bolivia siga siendo primero en crecimiento económico en Sudamérica. Bueno, estos son buenos deseos, ¿no? La verdad es que claro, va a entrar menos dinero, eso está claro, basta hacer números. Si uno pone realísticamente los volúmenes que va a comprar Argentina con precios realistas del LNG, vamos a recibir menos dinero, pero es dinero seguro, se puede planificar la economía en un cierto sentido. Y tenemos gas que
que no lo vendemos, pero tiene un valor mientras está bajo tierra. Lo podemos usar para la industrialización. Pero ahí hay otra clase de problemas. Si la urea que producimos es competitiva, si el costo del transporte va a seguir subvencionado como ahora, ¿no?, para llegar a los mercados de consumo. Es decir, estamos pagando errores garrafales de diseño, de concepción de los proyectos de industrialización. Y lo propio la planta de Gran Chaco, una planta faraónica cuando se podía haber hecho planta modular y que podía funcionar con volúmenes menores, igual podía producir, pero ahora son solo 2 bloques, tiene que funcionar todo un bloque, no hay la capacidad de alimentación para todo ese bloque. Es decir, hay que repensar un poco toda la industria petrolera porque los tiempos han cambiado. ¿Sí? Estamos viviendo un cambio de época realmente en el gas y si no se entiende eso se van a seguir haciendo errores o haciendo ilusiones. La economía boliviana, yo soy convencido, igual que vos, tiene que diversificarse y si seguimos dependiendo del gas vamos a tener malas sorpresas en el futuro. Francesco, antes de cerrar esta conversación, permíteme tocar este temita del ofrecimiento de las autoridades argentinas de regalarle un avión a Bolivia si ocurre una mayor venta de gas en invierno. Bueno, el tope del invierno es 18. Se ha fijado que por lo menos a Bolivia tiene que garantizar que le va a dar 18 millones de metros cúbicos día en invierno. Si llega a darle más, evidentemente recibe más dinero Bolivia, pero eso ayudaría mucho más a la Argentina porque debería importar, digamos, menos LNG o gastar en otras cosas. Entonces, como anécdota, me parece más un chiste que una verdad. Bueno, si hace esto como al niño, si haces las tareas, te compro un helado, te mando al cine, ¿no? Entonces vamos a dar un avioncito Pampa, creo, un avioncito hecho en Argentina. No sé qué van a hacer con eso, seguro va a ser el avión del ministro para desplazarse mientras esté de ministro en este gobierno. De alguna manera, el pago, yo escuchaba la repercusión y obviamente todo se iba hacia la línea de que esto parece más una promoción de supermercado, una yapita, un premio al buen rendimiento, pero que de alguna manera señalaban que le quitaba seriedad, que mostraba la poca seriedad con la que toman también al ministro, digamos, que ha negociado con él. Yo prefiero ver lo que es parte del clima jocoso de firmar una adenda y decir, ¿cuánto puede valer un avión como es? $1 millón, $2 millones de dólares. Estamos hablando de minucias frente al tamaño de lo que estamos hablando. Si Argentina se ahorra 400 millones, como dicen, bien puede regalar $2 millones de dólares en un avioncito, ¿no? Que después uno tiene que comprarle repuesto, porque sería el único de ese avión en Bolivia que no tiene sentido. Y si el avión es bueno, seguro que le van a comprar otros 10. Es decir, debe haber cosas como esa, intenciones como esa. Pero no le daría mayor importancia al tema del avión. El tema importante es que se ha llegado a un arreglo realista, mi criterio. Que se podía obtener algo más, por ejemplo, la prolongación del contrato, hubiese sido lógico, ¿no? Porque Bolivia es la que ha cedido más, ha cedido grandes volúmenes, ¿no?, que podía exigir vender a la Argentina. Los otros han cedido un poco sobre el precio, que no se sabe, además, si el precio es real. Los volúmenes son reales, el precio dependerá mucho de la volatilidad, ¿no?, de los mercados. Pero en esa circunstancia, en este cambio de época, yo creo que es algo que sí o sí debía hacerse de alguna manera. Muchísimas gracias, Francesco, gracias, coincido plenamente con la anecdotita, pero había que preguntártela al final. Te agradezco mucho, especialmente todos los apuntes que has hecho, el contexto de todo lo que ha sido este acuerdo desde el 2004, el 2006, la adenda, lo que tenemos ahora de nuevo y todo tu análisis ha caído, pero como siempre, de manera muy clara, muy precisa. Espero que sea lo mismo para los que nos han seguido, pero seguiremos profundizando este
estos temas. Muchísimas gracias. Qué lujo poder conversar con don Francesco Zarati, analista en temas energéticos, físico, acompañándonos en la apertura del Jaque Mate de hoy. Vámonos a la pausa y ya volvemos.